¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí en esta jornada de 26 de junio de 2026 el tiempo de Archipiélago Directo a través de la 10 Capital Radio y de Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Tal y como hemos venido contando aquí en esta casa desde primera hora, la noticia que impacta a nivel mundial y sobre todo también a Canarias y en particular a la isla de Tenerife es el terremoto. Los terremotos, en este caso dos concretamente, que se conocen ya a estas alturas de esta jornada del viernes en la tarde del miércoles en Venezuela. Una Venezuela que, bueno, pues alberga muchísimos también canarios y Canarias que alberga España también a muchos venezolanos. Muchas familias preocupadas por estos dos terremotos que echaron abajo, bueno, pues miles de edificios, según se va conociendo los datos a medida de que va avanzando el recuento y el rescate. Todavía quedan por llegar desde distintas partes del mundo, como se ha ofrecido, desde Europa, desde España, desde el archipiélago canario, desde las dos islas capitalinas, las ayudas correspondientes para tratar de echar una mano en el rescate de todas aquellas personas que en las primeras horas van a poder ser rescatados debajo de los escombros de los edificios, bien si no han fallecido ya por las heridas producidas por el derrumbe. Bueno, es la noticia que desde ayer movilizaba también al gobierno de Canarias. El propio presidente del gobierno paraba su agenda, lo hacía desde primera hora. Creo que el primero en manifestar lo que pensaba el gobierno de Canarias fue Alfonso Cabello, portavoz del gobierno de Canarias, y hacía esta declaración ayer. La preocupación y tristeza con el pueblo venezolano. Estamos haciendo seguimiento de la información que nos está llegando. El presidente del Gobierno de Canarias ha convocado a las áreas de exteriores, de seguridad y de emergencia. Hemos tenido una reunión para poder hacerle seguimiento a cuál era la situación. Ahora mismo la información es muy poca y nos está costando obtener información. Hay que tener en cuenta que han caído muchas de las redes de comunicación en el país y está siendo muy difícil poder tener información de primera mano. Hemos conseguido contactar con 17 de las 22 entidades canarios que hay en Venezuela. En principio nos transmiten cierto grado de información, pero como les digo, todavía con más dudas que certeza al respecto. El presidente ha establecido contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores para ofrecerle la colaboración del Gobierno de Canarias y todos los medios necesarios en una coordinación que va a tocar realizarse a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y todavía, insisto, son más las dudas que las certezas que tenemos. Intentar mandar un mensaje de apoyo y de ánimo a los descendientes y al pueblo canario que tiene familiares en aquel entorno. Tenemos que remitirnos a los canales de información oficiales que tiene habilitados ahora mismo el Ministerio de Asuntos Exteriores. También el presidente ha convocado a las 2 de la tarde, que serán las 9 de la mañana en Venezuela, a las entidades que puedan conectarse para poder tener una reunión con ellos y poder tener un diagnóstico. Palabras de Alfonso Cabello en la jornada de ayer hablando de Venezuela. Digamos que fue la primera de las posturas manifestadas por el gobierno de Canarias, que posteriormente, en torno a las 14 horas, mantuvo esa reunión telemática con las entidades canarias en Venezuela, con la FECAI y la FECAN, que lo harían sobre las 15 horas, y con la Junta de Portavoces del Parlamento a las 3:30 de la tarde, media hora después. Y bueno, concretamente esto dio de sí, pues entre otras, las valoraciones también de nuevo del propio portavoz del gobierno de Canarias. Bueno, pues en primer lugar nos gustaría transmitir la preocupación y tristeza con el pueblo venezolano.
Estamos haciendo seguimiento de la información que nos está llegando. El presidente del Gobierno de Canarias ha convocado a las áreas de exteriores, de seguridad y de emergencia. Hemos tenido una reunión para poder hacerle seguimiento a cuál era la situación. Ahora mismo la información es muy poca y nos está costando obtener información. Hay que tener en cuenta que han caído muchas de las redes de comunicación en el país y está siendo muy difícil poder tener información. Bueno, preocupación más o menos en la misma línea, manifestada por el portavoz del Gobierno de Canarias, en representación del propio presidente del Gobierno, que hacía referencia a este hecho concreto. Hay que decir que más tarde hubieron ya nuevas declaraciones de Alfonso Cabello tras las diferentes reuniones celebradas en el día de ayer acerca de esa situación de Venezuela y sobre todo de los canarios en Venezuela. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Como saben, seguimos haciéndole un seguimiento muy pormenorizado cuál es la situación con la que nos encontramos en Venezuela ahora mismo. El presidente ha encabezado diferentes reuniones a lo largo de la tarde, una que hemos tenido con las 22 entidades canarias que operan en Venezuela, una que hemos mantenido también con la FECAM y la FECAI, con los cabildos y ayuntamientos, y una tercera con los portavoces de los grupos políticos presentes en el Parlamento de Canarias. En principio hemos tenido la oportunidad de realizar un estado de situación, un diagnóstico con cada una de esas 22 entidades repartidas por todo el país venezolano. Está claro que las zonas más afectadas son la zona de Caracas y la zona de La Guaira. En ese repaso que hemos hecho con cada una de esas entidades hemos aprovechado también para ver qué posibilidades tienen de prestar asistencia en el caso de que fuera necesario a lo largo de las próximas horas y los próximos días. Asimismo, nos hemos constituido como grupo de trabajo a través de la Dirección General y la Viceconsejería de Relaciones Exteriores con las 22 entidades y colectivos para que puedan activar desde mañana mismo un mecanismo, un programa social que va a mantener un consultorio médico, un servicio de consultorio médico, así como los programas de medicamentos y alimentos. Y también a través de la Fundación España Salud, un programa de prestación de asistencia sanitaria para quienes lo necesiten. A lo largo de las próximas horas y mañana por la mañana volveremos a reunirnos con ellos para seguir realizando el punteo y el análisis de esa situación, como les decía. También decirles que el presidente del Gobierno de Canarias ha establecido comunicación con el secretario de Estado de Exteriores, así como con el embajador de España en Venezuela. Se va a activar un vuelo de la unidad militar de emergencias que va a despegar hoy a las 18 horas con diferente tipo de material hacia Venezuela desde España. El Gobierno de Canarias se ha vuelto a ofrecer al Ministerio del Gobierno de España para cualquier necesidad que tengan en equipamientos de emergencia y cualquier otro tipo de material necesario para coordinarlo. Como saben, también se ha activado por parte de la Unión Europea el sistema o el mecanismo de protección civil para brindar también apoyo, coordinación de los efectivos de toda la Unión Europea hacia Venezuela. En ese sentido, decirle que estamos intentando realizar un repaso y contactar. Nos comentaban las entidades que han tenido la oportunidad de contactar con muchos de los canarios que tienen censados e identificados. Saben que la colonia de canarios residentes en Venezuela está en torno a las 55.000 personas aproximadamente y estamos todavía pendientes de recibir o tener más información. Está costando un poco, sobre todo en esas zonas de La Guaira y Caracas. Bueno, pues nos quedamos con ese dato, con 55.000 personas descendientes de canarios o canarios que están en esa novena isla, en ese país. Concretamente en Venezuela, después de este hecho, pues se está tratando de que aquellas organizaciones que se encuentran bajo, la línea de ayuda de Canarias allí en Venezuela puedan prestar sus ayudas también a aquellas personas que lo necesitan o que pueden ejercer algún tipo de ayuda, según manifiesta el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias. Ayer, quienes también manifestaba su parecer
parecer era la presidenta del Cabildo de la isla de Tenerife, que hacía referencia justamente a esa situación que estaban viviéndose en Venezuela. Rosa Dávila. Bueno, quiero que mis primeras palabras en estos momentos tan terribles que está viviendo el pueblo venezolano sean de solidaridad y de condolencias para las personas que han perdido un familiar, un amigo. En este momento seguimos, a través de las conversaciones que estoy manteniendo con el presidente de Canarias, con Fernando Clavijo, la situación en Venezuela todavía es muy complicada. Es difícil saber el alcance de esta tragedia. El presidente está en contacto con el gobierno de España y nosotros, por nuestra parte, como Cabildo de Tenerife, que tenemos un potente servicio de emergencia, lo hemos puesto a disposición del gobierno de Canarias para, si hay que movilizar recursos de emergencia, los equipos de Tenerife, especialmente bomberos especializados en rescate, puedan dirigirse lo antes posible hacia ese país. Pero como digo, en este momento la información que llega es muy dispersa, muy confusa, no sabemos el alcance que puede tener esta tragedia y por eso quiero transmitir en nombre del pueblo de Tenerife nuestra solidaridad, nuestras condolencias y sobre todo nuestra disposición a ayudar y a apoyar al pueblo venezolano. Como ustedes saben, Tenerife tiene pues más de 60.000 tinerfeños y tinerfeñas, o bien que salieron de aquí de Tenerife o descendientes de tinerfeños que viven allí. En este momento hay muchísimas familias de venezolanos que están viviendo con nosotros, que ya son parte de nuestra sociedad tinerfeña, que constituimos la comunidad mayor de toda Canarias de venezolanos que viven aquí en Venezuela y que viven en Tenerife, que vinieron de Venezuela y que están tratando de contactar con sus familiares. Lo estamos remitiendo directamente al consulado, pero como digo, en este momento hay muchísimas personas que no contestan, están cortadas las comunicaciones. Sabemos la afección que ha tenido el aeropuerto de Maiquetía. La parte más afectada del país es precisamente La Guaira y, como les digo, pues estamos en contacto fundamentalmente con el gobierno de Canarias. Yo he hablado ya en 2 ocasiones con el presidente Clavijo, también con los responsables de exteriores y con el portavoz del gobierno, con Alfonso Cabello. Me consta que ahora a las 10:30 iban a tener una reunión y ellos a su vez están en contacto con el Ministerio de Exteriores. El ministro de Exteriores, el señor Álvarez, se encuentra volando en este momento hacia México y por lo tanto las relaciones que estamos manteniendo es con la Secretaría de Estado y directamente el Gobierno de España ha puesto a una directora general al frente de esta situación para poder coordinar, por un lado, en este momento, fundamentalmente, el que las familias puedan entrar en contacto con las personas con las que en este momento es difícil mantener el contacto. Como digo, las comunicaciones están cortadas y en este momento hay sobre todo muchísima confusión. Así que en estas primeras horas, después de la desgracia que está viviendo Venezuela, pues enviar toda la solidaridad en nombre del Tenerife, especialmente de la comunidad venezolana que vive en Tenerife y que estamos teniendo contacto con las distintas organizaciones venezolanas que están aquí asentadas y que nos expresan su enorme preocupación porque son muchísimas las personas que en este momento no responden a las llamadas y no sabemos si es que se encuentran en una situación complicada o es que simplemente las comunicaciones no responden, pero sí parece que el alcance de la desgracia va a sumar más cifras de fallecidos que las que se están dando en estos momentos. Otro también responsable, en este caso el presidente del Cabildo de la isla de Gran Canaria, manifestaba su parecer al respecto de lo que estaba aconteciendo en Venezuela después del terremoto. Antonio Morales Méndez. Esta mañana nos hemos levantado con la triste noticia de un terremoto que ha generado un enorme daño en Venezuela, daños materiales, daños humanos. No se sabe todavía el alcance, probablemente haya miles de muertos y además hay que hacer frente a la recuperación de una buena parte de una de las zonas más pobres de Venezuela. Venezuela, Cuba, tienen con el pueblo canario una especial relación, lo tienen también con Gran Canaria. Cabildo de esta isla, gobierno de la isla, ha acudido siempre a atender a
aquellos pueblos que se han visto sometidos a situaciones como esta. En esta ocasión, sin duda, lo haremos también. El Cabildo de Gran Canaria colaborará en la recuperación de Venezuela, de esta zona devastada por el terremoto, y atenderá a las personas necesitadas de recursos en esta situación tan difícil. La solidaridad de Gran Canaria siempre con el pueblo venezolano. Bueno, manifestaciones del presidente del Cabildo de la isla de Gran Canaria, que ayer también cubría varias, cuestiones de su agenda, y haciendo referencia también a este hecho concreto, como también, insisto, lo ha hecho el propio gobierno de Canarias, el gobierno de la isla de Tenerife, también el Cabildo de Tenerife, el gobierno de España, la Unión Europea, y lo que está por ver es si ya a estas horas se han puesto en marcha esas ayudas, la unidad militar de emergencias, entre otros, o rescatistas que saben perfectamente manejar situaciones como esta, y que hemos visto como en muchas otras ocasiones también se han ido a otros lugares del mundo donde han habido catástrofes de estas características. Ya saben que aquí lo que toca es esperar. Evidentemente, a aquellos que no les quede otro remedio es haber sufrido las consecuencias de este desastre, de estos terremotos en Venezuela. En Canarias, mientras, por continuar ya con la información y a la espera de datos oficiales en las que se vayan confirmando poco a poco, evidentemente, el número de víctimas mortales que puedan haber sido contabilizados definitivamente, pero ya de manera oficial. Entre otras cosas, la propia presidenta del país, de Venezuela, decía que hay mucha falsa información, hay bulos, así que hay que mejor ir a por la información, incluso aquí en el archipiélago canario, a través de los medios habituales en los que somos más recatados y más responsables, evidentemente. No nos atrevemos a dar esas cifras que ya estipulaba el gobierno norteamericano, que pudieran haber entre 10.000 y 100.000 fallecidos en este terrible suceso, en estos dos terremotos que han habido en Venezuela, en el norte de Venezuela más concretamente. Mientras la información continúa, estamos, como decíamos, en Archipiélago Directo en este viernes, aquí en la 10, Capital Radio, y Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Ayer conocimos que la Audiencia de Cuentas de Canarias avisa de patrocinios que realizó el gobierno en el año 2022. Podrían ser subvenciones encubiertas. La fiscalización cuestiona contratos de Promotur y del Instituto Canario de Desarrollo Cultural por más de 10 millones de euros al no acreditarse el valor del retorno publicitario, y recomienda revisar cuándo estas ayudas deben ser tramitadas como subvenciones. Lo adelanta, como digo, y recordemos que era el gobierno del Pacto de las Flores, conformados por PSOE, Nueva Canarias, Podemos y la agrupación herreña de Independientes, que, según advirtió este jueves el presidente del órgano fiscalizador, Pedro Pacheco, podrían ser esas subvenciones encubiertas. Aquí lo que hace falta es también investigación en profundidad, no solo de la Audiencia de Cuentas, sino también de la policía o de la Guardia Civil, como se están llevando a cabo a nivel nacional muchas investigaciones. Y seguramente nos llevaremos con el paso del tiempo alguna sorpresa. No quiero decir nada con esto, pero que seguramente alguna cosa saldrá en un futuro no muy lejano. Mientras, pues nos quedamos con esa sorpresa de la investigación, o no sorpresa, porque al fin y a la postre sabemos que cuando se está en el poder, algunos de los miembros que están en el poder, ahí tenemos el caso del Tito Berni, ¿no? el digamos diputado de la isla de Fuerteventura, que ha originado esa preocupación después de que haya sido condenado, va a ser condenado próximamente.
y la Fiscalía ya pide muchos años también por ellos. Y en Canarias, mientras se reactiva la actividad sísmica bajo el Teide, el Instituto Geológico Nacional detectaba hace algunas horas, 24 horas menos, 100 microseísmos en menos de 24 horas. 100 microseísmos en menos de 24 horas. No es para preocuparse, siguen insistiendo los responsables, los expertos en esta materia, por tanto habrá que esperar a saber también si continúan o no, como decíamos, este tipo de eventos en los bajos del Teide. Y ayer también, por hablar de actualidad, conocíamos cómo el exalcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, entra en prisión con 86 años. El político majorero solicitó aplazar la pena por un delito contra la hacienda pública durante 10 años, pero el juzgado lo denegó, y por no haber pagado la multa de 1,2 millones de euros. El también ex consejero del Cabildo de Fuerteventura, ex senador también y ex parlamentario, entró de forma voluntaria en el módulo de Taiche destinado a los internos mayores, y muy mayores quiero decir, y los que están también en tercer grado. Con 86 años, Domingo González Arroyo entró esta semana precisamente en prisión por el delito fiscal condenado. A pesar de todos los casos, las denuncias y los juicios a los que se enfrentó el político majorero durante casi 30 años al frente del Ayuntamiento de La Oliva, siempre salía indemne y nunca se había visto privado de libertad. Este es el caso ahora, que sí se va a prisión. De hecho, ya entró, como bien decíamos a todas y todos ustedes, en esta oportunidad. Mientras, pues el juez Calama quiere también investigar a nivel nacional la filtración de los datos del sumario de Zapatero, que están siendo un verdadero coladero, y que, a ver, si no dan al traste con la mitad de la investigación de la UCO, o de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, quienes quieran que estén, como decíamos, llevando a cabo las investigaciones. Y 77 municipios, que son todos ellos costeros del archipiélago canario, se han quejado al Estado. Sí, lo han hecho en este caso, en este frente común, al gobierno regional para defender una nueva ley de costas y poner freno a las injerencias de Madrid. Canarias es suficientemente capaz, decía la presidenta de la Federación Canaria de Municipios, de llevar a cabo la protección propia de este ámbito como es el costero. Vamos con el alto en el camino y regresamos tras la pausa aquí en la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria, en Archipiélago Directo. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Para personas inquietas, Capital Radio.
diferente. Martes de 1 a 2 de la tarde en simultáneo en la 10 Radio Tenerife y Capital Radio Gran Canaria. No te lo pierdas, será el comienzo de una gran amistad. El Rompeolas con Javier Rodríguez. Te recordamos que puedes seguir Capital Radio Gran Canaria en Facebook, localizándonos como Gran Canaria FM Capital Radio. En iVoox con igual nombre para oír los podcasts. Y para escucharnos en directo puedes hacerlo en la plataforma radiomap.eu, buscando nuestra emisora en Las Palmas. De paso, recuerda nuestro número de WhatsApp 689 443 487. Capital Radio. Soy Ángel Alonso y estoy aquí para decirte que no buscamos más audiencia. Tan solo queremos oyentes como tú que sepan apreciar la calidad y las cosas bien hechas. Objetivo La Luna. Aquí, en Capital Radio Gran Canaria. Capital Radio. Regresamos a tiempo de Archipiélago Directo. Seguimos aquí en la sintonía de la 10, Capital Radio y de Capital Radio en la isla de Gran Canaria, en este tiempo en el que les estamos contando noticias de nuestra comunidad. Evidentemente, la primera noticia tratada y que se llevó prácticamente todo el tiempo del primer bloque referente a los terremotos en Venezuela, esperando y deseando que no sean tantas las víctimas como se están pronosticando por parte de algunas agencias de carácter internacional. Parece que las organizaciones de carácter internacional están tratando de echar una mano a Venezuela, sobre todo para rescatar en tiempo y forma a las personas que están bajo los escombros, porque a medida que el tiempo vaya pasando, nada se va a ir pudiendo hacer. Cuanto más tiempo pase, peor, como decíamos. Despedíamos, por cierto, esta primera parte hablando de que esta semana se realizará una reunión con técnicos de Madrid en representación de la Federación de Municipios del Archipiélago Canario, sobre todo los 77 municipios, un territorio costero, de las islas del Archipiélago Canario, y que se celebra el 30 de junio en el Oceanográfico de Santa Cruz de Tenerife. El director general de Costa y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Costa, y la presidenta de la Federación Canaria de Municipios, Mari Brito, presentaron ayer jueves la iniciativa promovida por ambas entidades para impulsar la colaboración entre los ayuntamientos de la tierra de Canarias en materia de gestión costera y espacio marítimo, así como para avanzar en el conocimiento compartido de los desafíos y oportunidades que afronta nuestro litoral, el litoral del archipiélago canario, y que muchas de las veces vemos como es poco entendido por parte del gobierno central, y es algo que evidentemente preocupa aquí en el archipiélago canario, y por eso estos encuentros, estas reuniones, y por ello se pide a Madrid más competencias para manejar los temas de las costas en el archipiélago canario, que aquí somos muy capaces, decía Mari Brito, la presidenta de la Federación Canaria de Municipios. Muchas gracias por celebrar esta rueda de prensa, como bien has comentado, y le agradezco a Antonio Costa que haya pensado en estas jornadas de cooperación, al fin y al cabo, de cogobernanza con los municipios canarios, a la hora de fijarnos en lo que para todos los municipios, para los 77 de los 88, un porcentaje muy alto de los municipios canarios, significa su costa y su litoral. No podemos vivir a espaldas de lo que de un territorio, de nuestro territorio. Por eso también el lema de la jornada 77 municipios costeros, un territorio, es muy pertinente, es muy acertado, que nos parece, y lo que queríamos era celebrar esas jornadas de cooperación con todos los municipios canarios, con la Dirección General de Costas, que también nos ha parecido siempre una decisión muy acertada que el Gobierno de Canarias creara esta Dirección General, tras la transferencia de competencias del Estado que tuvo lugar el 1 de enero del 23, pero se hizo efectiva el 1 de julio del mismo año. Era del todo necesario que se creara y que se generase también ese trabajo conjunto
de conocimiento de los procedimientos y de la gestión que debe realizarse adecuada del litoral. Nosotros, es verdad que es un tema muy controvertido, es un tema en el que da para muchas interpretaciones, es un tema en el que Canarias es vital para Canarias el conseguir un desarrollo sostenible de su costa, pero como decía al principio, no podemos vivir de espaldas a la costa. Yo sé que hay aquí muchas quizás diferencias o debates acerca de la sostenibilidad ambiental en el litoral, pero lo que sí es necesario es tener claros los procedimientos. Aquí nadie, creo que ningún alcalde o alcaldesa quiera ningún perjuicio para su litoral ni para su territorio, pero sí quiere que nuestra costa sirva para que se promueva también una cohesión social de las personas, el que se pueda disfrutar de nuestro mar, de nuestras aguas, con unos adecuados tratamientos, con una sostenibilidad ambiental que es totalmente necesaria, pero que también se puedan ejecutar aquellas obras o incluso infraestructuras que sirvan para que todos, por el interés general de todos, pueda haber un acceso controlado y desde luego sostenible a la costa. Y eso es algo que todos los municipios entendemos de una manera sensata, de una manera responsable, y es lo que queremos también clarificar, todos esos procedimientos a nivel administrativo con el gobierno, toda vez que tiene las competencias en muchos de los procedimientos, como son las concesiones, las autorizaciones, tanto de temporada como de otro tipo, y lo que queremos va a ser una jornada que es eminentemente técnica, en la que invitamos a todos los alcaldes y alcaldesas que animen a su vez a sus técnicos municipales a la hora de concurrir, de plantear sus preguntas. El director lo explicará, quienes estarán por parte de la Dirección General, y desde luego remar todos a una, que es lo que creo que estamos haciendo desde el Gobierno de Canarias con los municipios. Yo agradezco la disposición del director y que desde luego podamos constituir ese frente común, porque va a ser un frente común también con las decisiones que muchas veces el Estado toma y que no tiene en cuenta para los municipios canarios. Yo lo digo por experiencia propia y sé que otros compañeros también, alcaldes y alcaldesas, están teniendo dificultades a la hora de gestión del territorio, que si bien hay una interpretación aquí en Canarias que nos parece coherente con lo que es ese desarrollo sostenible, ambiental y cuidadoso del territorio, Madrid no lo entiende así. En Madrid lo que hace muchas veces es de alguna manera castigarnos con decisiones que afectan al interés general de la ciudadanía, y eso dará para otros debates, pero ahora mismo nos estamos centrando en poder gestionar de una manera adecuada nuestro litoral con toda la seguridad jurídica y con toda la responsabilidad que creo que los alcaldes y alcaldesas, junto con los responsables a nivel de los cabildos insulares y el Gobierno de Canarias, creo que sabemos hacer. Así que en esa clave de diálogo y de debate, yo creo que está centrada esta jornada. Espero que sea provechosa y que todos los municipios puedan resolver cualquier duda, cualquier interpretación, y agradeciendo la disposición para que entre todos cuidemos nuestro litoral, pero también podamos utilizarlo en favor siempre del interés general y de nuestra ciudadanía. Palabras de la presidenta de la Federación Canaria de Municipios, Mari Brito, que subrayaba que la costa y el litoral, como escuchamos, forma parte esencial de nuestro territorio y no podemos vivir a espaldas a una realidad que define la vida, la economía, la identidad y el futuro de la mayoría de los municipios canarios. Porque cierto es que nadie se atreve a hacer absolutamente nada en la costa, ni siquiera ir a pescar, siempre y cuando no vaya a cumplir las normas. La iniciativa de la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias y la FECAM buscan fortalecer, por tanto, la coordinación entre los ayuntamientos y mejorar el conocimiento político y técnico sobre las costas de aquí, del archipiélago canario. Escuchamos al director general de Costas. Nosotros hemos montado esta jornada de una manera diferente. Es una jornada en la que nosotros, como Dirección General, no hemos establecido un orden del día, le hemos dado la vuelta. Son los municipios, con una encuesta que la FECAM ha trasladado a cada uno de ellos, quienes han propuesto los temas a tratar. Esos temas, después de recibidos, se dividieron en cinco bloques, en los que se inicia un debate directo, en el que no va a haber grandes intervenciones por parte de la Dirección General, sino una pequeña introducción, y a partir de ahí iniciaremos un proceso de debate con el público asistente para buscar soluciones conjuntas entre los ayuntamientos y el Gobierno de Canarias. Dentro de esta jornada van a intervenir el jefe de área de la Dirección General de Costas y todos los jefes de servicio,
y estará presente todo el servicio de costas de la provincia de Tenerife y parte del servicio de la provincia de Gran Canaria. Además, añadimos a esta jornada algo que para nosotros es muy importante y comparte la presidenta y lo ha dicho en su intervención, que es dos asuntos que llevan a los municipios ahora mismo y a la Dirección General, al Gobierno de Canarias, hacia un callejón sin salida. Uno es la modificación del reglamento de costas del Estado, que está en proceso de aprobación. Sabemos que el Estado quiere correr para sacar ese reglamento adelante, pero también sabemos que no ha contado ni con los municipios. Hay un informe de la FEM expresamente hablando de esa modificación de reglamento, ni con las comunidades autónomas. De ahí la necesidad de que el diálogo se ponga por encima de cualquier cosa en la relación institucional. Y por otro lado, algo que venimos defendiendo desde las comunidades autónomas, que es una modificación de la ley de costas del 88. Hablamos de que nos rige una ley que lleva 40 años en vigor, en una tierra que ha cambiado mucho desde los años 80 y que tiene la necesidad imperiosa de que se recoja dentro de sus necesidades, se recojan dentro de una ley. Trabajamos en esa ley propia canaria y trabajamos en la posibilidad de una modificación de la ley de costas. Y para eso, dentro de las jornadas, tenemos un espacio en el que va a participar Francisco Villar, que es la persona que está redactando ahora mismo la ley de costas canarias, y en la que entraremos también en el debate del reglamento de la ley de costas estatal y en las dos leyes, tanto la ley del Estado como la ley canaria que ahora mismo estamos redactando. Jornada completa, jornada de todo un día, con parón al mediodía y continuamos por la tarde, en la que lo más importante va a ser sacar conclusiones entre las dos instituciones, Ayuntamiento y Gobierno de Canarias, y trabajar conjuntamente para que las costas canarias cambien, que entiendan desde el Estado que somos mayores de edad, que somos capaces de gestionar nuestro litoral, que no venimos a destruir, que venimos a proteger, pero también a generar espacios de desarrollo para Canarias y sobre todo, y aquí yo creo que la presidenta dijo ya antes, muchos municipios lo han sufrido, poder que su gente disfrute del dominio público, que sobre todo en las zonas norte de las islas pues es muy complicado esos accesos y que tendremos que buscar fórmulas para que ya no los que vienen, sino además los que viven aquí puedan disfrutar del dominio público. Precisamente se llama Antonio Acosta, que junto a la presidenta presentaban ese proyecto denominado 77 municipios y un territorio, una iniciativa promovida por ambas entidades para impulsar esa colaboración entre los ayuntamientos canarios en materia de gestión costera y de espacio marítimo. Ahora está por ver si después de esa reunión, en el próximo día 30, termina por, dar algo más de competencias en este ámbito al archipiélago canario. Gobierno de Canarias, Ministerio de Transportes y Cabildos constituyen las comisiones de seguimiento de los protocolos de trenes para la mejora de movilidad en Tenerife y en Gran Canaria. Las dos comisiones permitirán coordinar las actuaciones previstas en el acuerdo suscrito entre las administraciones públicas para impulsar soluciones a los problemas de movilidad entre ambas islas. Saben que hoy, concretamente, ha celebrado a mediodía, o va a celebrar este mediodía, la comisión del Cabildo de Gran Canaria, precisamente junto con el Cabildo de Tenerife y demás, las reuniones entre el Gobierno de Canarias y los representantes, de los distintos cabildos, en este caso de Gran Canaria y de Tenerife y de Gran Canaria, y que era lo que quería trasladarle a ustedes. Se está en ello. Les cuento del sector primario, por ejemplo, que también el Gobierno de Canarias y los cabildos se han propuesto reforzar la coordinación para impulsar el sector primario. Los encuentros así demuestran por lo menos esas intenciones. El Gobierno de Canarias y los cabildos refuerzan esa coordinación. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca mantuvieron una reunión en Tenerife, en el Cabildo de Tenerife, en la jornada de trabajo con los consejeros y consejeras insulares
titulares de materia con estas competencias, en sesión encaminada precisamente a avanzar en actuaciones conjuntas para afrontar los retos presentes y futuros de la actividad agraria y pesquera. Contaba también con la participación de la presidenta del Cabildo de la isla de Tenerife, Rosa Dávila. Escuchamos las valoraciones. Hoy tenemos el honor en el Cabildo de Tenerife de recibir a todos los consejeros y consejeras de agricultura, de sector primario de todos los cabildos, y especialmente al consejero Narváez Quintero, que esta es la quinta reunión, el quinto encuentro de la que se trabaja la coordinación en el sector primario entre gobierno y cabildo. Unas reuniones muy productivas que permiten tener esa coordinación interadministrativa, y como decimos, el sector primario no solamente un sector económico, es también parte de nuestra identidad, de nuestro paisaje y sobre todo de la importancia de mantener una soberanía alimentaria. En este momento, como hoy se tratará en esta reunión, una de las mayores ocupaciones que tiene el Gobierno de Canarias y que cuenta con el apoyo de los cabildos y especialmente, como hemos trasladado, de todos los presidentes y presidentas de cabildo, es el de mantener el marco financiero plurianual y que además que los recursos económicos que venían del POSEI sigan siendo gestionados directamente por el Gobierno de Canarias y vengan directamente a las regiones ultraperiféricas. Esta, como saben, es una batalla que hemos tenido en los últimos años, meses. Parece que se ha hecho un trabajo muy importante por el que yo quiero felicitar al consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Agricultura para el sector primario, soberanía alimentaria del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero. Se ha hecho un buen trabajo, se han sentado las bases para que esto sea así y nos queda simplemente la posición de la Comisión Europea, que nosotros esperamos que sea del Consejo de Europa, esperamos que sea favorable a la posición que está manteniendo tanto el Parlamento Europeo como la propia Comisión, y finalmente se despejen todas las dudas respecto al marco financiero plurianual. Y bueno, hoy darle la bienvenida a Tenerife, agradecer que hayan elegido nuestra isla para celebrar esta importante reunión donde se van a coordinar la respuesta que se tiene por parte de cabildos y gobierno respecto a todos los desafíos del sector primario, que van desde la gestión eficiente del agua, la respuesta, por ejemplo, como la que tuvimos el año pasado, en perfecta coordinación para atender la crisis de la filoxera, o tantos otros desafíos que ya pues tienen un mayor recorrido, como es el relevo generacional en el sector primario. Así que darle la bienvenida a todos los consejeros y consejeras de los cabildos y darle la enhorabuena a Narváez Quintero por el extraordinario trabajo que desarrollan el área de agricultura en el Gobierno de Canarias. Bueno, hoy cumplimos el quinto encuentro. Agradecer al Cabildo, a su presidenta, y a Valentina, su consejero, por haber organizado este encuentro en el Cabildo de Tenerife, en la isla de Tenerife. Encuentros que desde el principio de legislatura coordinamos con los consejeros y consejeras de los cabildos insulares para mantener cada 6 meses un encuentro de coordinación sobre el sector primario. Importantísimo, porque no solo en ese encuentro tenemos un orden del día donde planteamos dificultades, complicaciones y coordinación, y también planteamos oportunidades y futuro esperanzador del sector primario. Como han dicho, temas muy importantes sobre la mesa: el POSEI adicional, que el Estado a este año, si no paga, nos debe más de 40,5 millones, no al Gobierno de Canarias, no al Cabildo de Tenerife, se lo debe a 7.591 agricultores y ganaderos de Canarias, desgraciadamente. Otro tema importantísimo es el marco financiero plurianual, también lo han comentado, es de los temas más importantes porque a partir de 2028 es el futuro del sector primario, donde creo que se ha hecho un trabajo importantísimo, donde los cabildos han respaldado al sector y al gobierno esa reivindicación de seguir manteniendo un estatus, un reglamento específico del POSEI para la RUP, una ficha financiera actualizada de la RUP y, algo importante, seguir dependiendo directamente de la Comisión, que no se nos incluya en esos planes nacionales, porque si no, desgraciadamente, nos puede pasar como lo que está pasando en el resto de, digamos, de repartos económicos que hace el Gobierno de España a las comunidades autónomas, que no es equitativo para darle a todos lo que necesitan para tener igualdad, sino que es más político, con lo cual eso nos preocupa. Otros temas que vamos a tratar muy importantes, por ejemplo, la filosofía, lo han comentado también,
y yo creo que hemos hecho un buen trabajo en la filosofía, lo quiero decir. Yo, cuando hacemos las cosas bien también hay que decirlo, y eso es gracias a la coordinación que se tuvo desde el minuto 1, ese 30 de julio del 2025, no hace un año, entre el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias. Esa coordinación y ese trabajo conjunto dio lugar a que afortunadamente hoy estemos en un plan de erradicación. Y digo afortunadamente porque es un plan nacional de erradicación donde el Gobierno de España, gracias a las acciones que hemos tenido, nos plantea que podemos erradicar la filosera. Bueno, y no estamos en un plan de contención, que sería el siguiente. Si no podemos erradicarlo, tenemos que ir a un plan de contención. No, estamos en un plan ya de erradicación. Eso es muy positivo. Hablaremos de los productos fitosanitarios que necesitan, las herramientas fitosanitarias que necesita nuestro sector, importante para poder luchar contra plagas y enfermedades. Palabras tanto de unos como de otro, de Rosa Dávila y del consejero del sector primario de aquí del archipiélago canario. En otra materia, Adasat Goya en Sanidad sitúa la transformación digital, según dice este comunicado de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, dice que sitúa la transformación digital y la humanización como los grandes retos de la sanidad canaria para la próxima década. Según el director general del Servicio Canario de la Salud, que participaba en el encuentro Health Goals Canarias, un sistema sanitario de vanguardia organizado por Medicina Responsable en la capital Gran Canaria. Destacó que la tecnología debe servir para mejorar la calidad asistencial, reducir desigualdades entre las islas y liderar también el tiempo para la atención directa a los pacientes. El Servicio Canario de la Salud se encuentra ultimando un plan estratégico de salud digital que definirá las líneas de actuación para los próximos años y consolida a la Oficina del Dato como pieza estructural de esta transformación. Y también, ya que estamos con el Servicio Canario de la Salud, un total de 94 personas se acogieron en Canarias a la prestación de ayuda a morir en el año 2000, desde el año 2021. Durante el 25 se realizaron en las islas 16 prestaciones, a lo que representa una tasa del 0,9% de prestaciones por 1000 fallecimientos. De estas, 10 fueron en la provincia de Las Palmas y 6 en la de Santa Cruz de Tenerife. Información que da la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Y Hemodonación y Hemoterapia instalaba ayer una unidad móvil para donación en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en el entorno del Auditorio Alfredo Kraus, y lo hacía en un horario concreto. Hay que decir que hoy van a estar en otros puntos, concretamente de la ciudad. Pueden encontrar ustedes unidades de estas características también en la isla de Tenerife. Y en cuanto a educación se refiere, brevemente les cuento que Canarias impulsa nuevas líneas de innovación en orientación profesional y atención a la diversidad en formación profesional aquí en el archipiélago canario. Lo daba a conocer también la jornada de ayer, que fue el día de la clausura de la edición del proyecto Red de Encuentros para la Innovación en Orientación Profesional en Formación Profesional. Orientación Profesional en Formación Profesional, una iniciativa desarrollada por la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, las comunidades autónomas de Aragón y la Comunidad Valenciana y la entidad pública asturiana denominada Valnalón. Esto, como digo, en relación a educación. También Educación habilita un aulario del Centro Especial, del Centro de Enseñanza Infantil y Primaria Alicios, para ampliar la oferta educativa de 2 a 3 años en el barrio de Zárate, en Las Palmas de Gran Canaria. El nuevo espacio contará con un aula para 18 niños y niñas del último curso del primer ciclo de educación infantil y permitirá también seguir incrementando las plazas públicas de 0 a 3 años aquí en el archipiélago canario. En esta ocasión, como ven, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. De ello hablaba el consejero Poli Suárez, el consejero de Educación del Gobierno de Canarias. Educación, formación profesional, actividad física y deporte. Seguimos apostando por la puesta en marcha del ciclo infantil de 0 a 3 años. En esta ocasión
nos encontramos en el CEIP Alicios, en Las Palmas de Gran Canaria, donde en el próximo curso escolar vamos a poner en marcha el aula de 2-3 años para dar esa respuesta educativa a esta población, a esta zona de la capital, donde además hemos visto cómo la implicación de la familia, la implicación también del personal de este centro, de la directora, de todo su equipo directivo y de todo el claustro, pues nos han llevado lógicamente a colaborar y a poner, como decía con anterioridad, en marcha el próximo curso escolar. Bueno, pues no solo va a ser en Gran Canaria esa lucha por ofrecer esos servicios, sobre todo la atención de 0 a 3 años a los niños de 0 a 3 años, desde 0 años, pequeñitos, bebés, vaya. Bueno, pues la TLP Tenerife celebra su 20 aniversario, recuperando el espíritu que marcó a toda una generación. El evento se celebra del 14 al 19 de julio, lo hará organizado por el Cabildo de Tenerife, con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife, del 15 al día 19. El Cabildo también de Tenerife reafirma su compromiso a no dar ni un paso atrás a la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQA+. La Corporación Insular acogió la lectura ayer del manifiesto del Día Mundial del Orgullo LGTBIQA+, y al que dio voz representantes de distintos colectivos. También hoy pues comentaba que pleno en el Cabildo de la isla de Tenerife, y al igual que plenos en otros lugares del archipiélago canario, en ayuntamientos también, ¿no? Y el consejero insular de Cultura, Museos y Deportes de Tenerife, del Cabildo tinerfeño, afirmaba ayer que se trata de un elemento de coordinación transversal que nos permite poner en valor toda la política cultural de la isla de Tenerife en la celebración de la Mesa Insular de la Cultura en la Fonda Medina de Güímar. También desde Tenerife se indica que el Cabildo y la Cámara potencian la sostenibilidad y el empleo verde con nuevas iniciativas de carácter estratégico, así que también hablan del Surfing Witch. El Surfing Witch me inicia una expedición nacional y europea para concienciar sobre la contaminación por colillas a través del surf. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de Turismo de Tenerife, se ha realizado 2 acciones más de limpieza en la Playa de las Américas y en Buenavista del Norte. Y para cerrar, nos hacemos eco desde el Cabildo de Gran Canaria, desde Gran Canaria. Hoy en la mañana se está visitando, es una visita institucional, a obras del proyecto Impulsa Maspalomas, concretamente en el mirador de las dunas de Maspalomas. Se está haciendo una visita en torno a las 11:30 de esta mañana. También de la creatividad de la innovación canaria, que protagonizan la segunda jornada de Gran Canaria Swing Week. Expo Melonera se convirtió ayer en el epicentro donde el futuro de la moda de baño toma forma, proyectándose el talento canario al mundo entero. También pleno en el Cabildo de la isla de Gran Canaria desde las 10 de la mañana, y ayer el Cabildo reafirmaba su compromiso con la igualdad con la lectura del manifiesto del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Nada más, gracias por la atención prestada. Les invitamos a seguir en sintonía con la 10 Capital Radio en la isla de Tenerife, sigue su programación, y Capital Radio en Gran Canaria les ofrece Humanos en la Oficina, que es un espacio nacional de la cadena de emisoras de Capital Radio. Gracias a todos por la escucha y buen fin de semana. El lunes nos encontramos, Dios mediante. Gracias. Capital Radio Gran Canaria 101.2 FM.